Casi digo buenos días. Buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Bien. Casi digo buenos días porque normalmente el servicio es a las 10 de la mañana. Y hoy lo pasamos para las 5 de la tarde. Debido a que ayer estábamos en una media vigilia en la Luisa. Y fuimos un grupo como de 40 personas de acá de la iglesia. Entonces decidimos pasar el culto a las 5 para poder dormir un poquito más, descansar un poquito más. Es un honor tener a las personas que están por primera vez y también a ustedes, a los que son de la casa, también nos da mucho gusto saludarlos en esta noche. Vamos a ver cuántos se acuerdan del tema de la semana pasada, cómo se llamaba el tema el domingo pasado. Ajá. Verónica dijo muy rápido. ¿Ah? La desobediencia y sus consecuencias. Es importante memorizar por lo menos el título. Eso le va a ayudar a recordar a usted el mensaje. Entonces se llamaba la desobediencia y sus consecuencias. El domingo antepasado, don Aurelio nos había hablado de cómo se llamaba el tema hace 22 días atrás. 15 días atrás. ¿Cómo se llamaba? Yo no estuve y yo me acuerdo. Ajá. ¿Quién se acuerda por allá? Es importante poner atención. ¿Verdad que sí, don Aurelio? Sí. Usted sí se acuerda, ¿verdad, don Aurelio? ¿Cómo se llamaba? Caminando en el temor de Dios. Vea que yo lo escuché por medio de internet y yo me acuerdo. Y ustedes estuvieron algunos acá. Deberían de recordarse bien el tema. Esta noche vamos a compartir el tema cómo reconocer el pecado. Y todavía no abra su Biblia. Ahorita va a abrir su Biblia. ¿Cómo reconocer el pecado? Quiero pedirle, así como está, que incline su rostro y ore conmigo. Señor, en esta noche queremos darte muchas gracias por estar con nosotros y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este tema que vamos a desarrollar en esta noche. Que la gloria y la honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a mi tía Alejandra, que está con nosotros esta noche, que viene de los Chiles de Aguasarcas y que hace días no estaba con nosotros. Dios me la bendiga. A mi tocayo Eduardo, que está aquí también. Es un gusto, Eduardo, y verlo aquí adelante me da más gusto todavía. A don William, que tenía varios días, y a su hijo de no estar con nosotros, y por supuesto al muchacho que está por primera vez. Es un gusto tenerles acá también. Y a todos ustedes, a todas también. Si alguien se me escapa, también es un gusto. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? ¿Cómo reconocer el pecado? Quiero que abra bien sus ojos y sus oídos. Cuando usted abre bien sus ojos y sus oídos, entonces vamos a entender mejor. El tema es entonces, perfecto, luego lo vamos a preguntar. En primer lugar, quiero que veamos esta noche qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? La mayoría de la gente tiene ideas erróneas o equivocadas de lo que es el pecado. Incluso hay muchas personas que viven en el pecado, practican el pecado y creen que están bien. Escuche esto, hay personas que viven en el pecado, que practican el pecado y creen que están bien. Lo primero que vamos a ver entonces es ¿qué es el pecado? Y vamos a ver los conceptos erróneos de lo que es el pecado. Los conceptos erróneos de lo que es el pecado. Escuche, algunos dicen, soy así.
¿qué culpa tengo yo? Ejemplo, los homosexuales y las lesbianas dicen, ¿qué culpa tengo yo? Yo soy así. ¿Ustedes creen que eso está correcto? Ellos dicen, yo soy así. Y no está bien, de ninguna manera. Y entonces hay muchas personas que tienen conceptos equivocados de lo que es el pecado. Entonces, algunos dicen, yo soy así, ¿qué culpa tengo yo? Ejemplo, los homosexuales y las lesbianas, los orgullosos que no quieren cambiar, los chichosos y malcriados, que maltratan a sus esposas y a sus hijos, y hasta se atreven a decir, escuche, es que así me hizo Dios. Mentiras, Dios no hizo a nadie así. ¿Ustedes creen que Dios hizo a una persona chichosa y malcriada? De ninguna manera, jamás. Dios no hizo un homosexual, Dios no hizo una lesbiana, Dios hizo hombre y mujer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la Biblia dice que Él creó al hombre, a la imagen de Dios lo creó. Y luego de la costilla sacó a la mujer. No dice que hizo personas que le gustaran los hombres y le gustaran las mujeres a la vez, o viceversa. Y mucha gente dice, es que Dios me hizo así. Dios no nos hizo orgullosos. El pecado en nosotros es lo que nos hace orgullosos. Pero Dios es un Dios humilde. ¿Cuántos alaban al Señor? Estoy hablando de conceptos equivocados de lo que es el pecado. Otros dicen, mientras sientes que estés bien, no es pecado. Solo es pecado si haces daño a otros. Pero yo no hago mal a nadie. Y eso lo escuchamos a diario. Mientras sientes que estés bien, no es pecado. Solo es pecado si haces daño a otros. Pero yo no hago daño a nadie. Ejemplo, parejas que están en unión libre y no hacen cómo legalizar la relación porque sienten que están bien. Entonces tienen 5, 10, hasta más años y no hacen cómo legalizar su relación porque ellos sienten que están bien. ¿Estará bien que una persona esté en unión libre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pudiendo legalizar esa unión? De ninguna manera. Jamás. Dios constituyó el matrimonio. Amén, hermanos. Dios hizo el matrimonio para que nosotros cumplamos. Y entonces hay personas que dicen, o por ejemplo, otros toman licor, van a los bailes, fuman cigarrillo, etcétera. Luego asisten a la iglesia y como se sienten bien y no hacen mal a nadie, entonces no es pecado. Y entonces aplican aquello que dice, el que peca y reza, empata. Y eso no es cierto delante de Dios. Y mucha gente hace eso. Se van, se echan su paseadita en el mundo, se echan su fiestita por ahí, y luego vienen a la iglesia y dicen, es que yo no me siento mal, no es pecado. Estoy hablando de conceptos erróneos de lo que es el pecado. Además, otros dicen, si todos hacen lo mismo, entonces no es pecado. Hermanos, abramos nuestros oídos en esta noche, jóvenes, jovencitas que están aquí, porque muchas personas ven a otros hacer algo y como él lo hace, entonces yo lo hago, no es pecado. Tengamos cuidado con eso.
Porque hoy estamos viviendo donde va Vicente, ahí va toda la gente. Eso no es así, hermanos. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En primer lugar, ¿qué es el pecado? Y hemos visto algunos conceptos erróneos de lo que es el pecado. En primer lugar mencioné que algunos dicen, soy así, ¿qué culpa tengo yo? En segundo lugar, otros dicen, mientras sientes que estés bien, no es pecado, solo es pecado si haces daño a otros, pero yo no hago mal a nadie. Y en tercer lugar, otros dicen, si todos hacen lo mismo, entonces no es pecado. Pero quiero que veamos el concepto bíblico de lo que es el pecado. El concepto bíblico de lo que es el pecado. Y en primer lugar, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Y quiero que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Estamos hablando bajo el tema cómo reconocer el pecado. Y en primer lugar, estamos hablando qué es el pecado. Hemos hablado de algunos conceptos erróneos de lo que es el pecado. Y en este momento vamos a hablar del concepto bíblico de lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, lo leemos y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo quiero volver a leer. En la versión internacional dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, la palabra quebrantar, escuche esto, significa romper, violar y desobedecer. La palabra quebrantar significa romper, violar y desobedecer. La palabra ley significa o quiere decir las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Cuando usted encuentre la palabra ley, significa las ordenanzas o los mandamientos de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche? Entonces, de acuerdo a este texto que hemos leído, podemos decir que el pecado es romper, violar o desobedecer los mandamientos de Dios. Romper, violar o desobedecer los mandamientos de Dios. Alabado sea el Señor. El concepto bíblico de lo que es pecado. En segundo lugar, el pecado también es no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Escuche esto. El pecado también es no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Santiago capítulo 4, versículo 17, por favor. Vaya a su Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta noche? Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Entonces, el pecado también es no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pregunto, ¿orar es bueno? ¿Leer la Biblia es bueno? ¿Congregarse es bueno? Si no lo hacemos, ¿es pecado? Pregunto, ¿ayudar a los necesitados es bueno? ¿Ayudar a los necesitados es bueno, hermanos? Claro que sí. Claro que sí.
Servir a los demás es bueno. Claro que sí es bueno. Si no lo hacemos, es pecado. Muchas veces nosotros sabemos que ayudar a las personas es bueno, que servir a los demás y sobre todo a los más necesitados es bueno, y no lo hacemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. ¿Se da cuenta, hermanos? Que no es solo ir a fornicar o a adulterar o a emborracharse es pecado. Porque a veces creemos que solo eso es pecado. Y le voy a decir algo más. Compartir el evangelio con otras personas es bueno. Es buenísimo, hermanos. Pero si no lo hacemos, es pecado. Y hermanos, muchas veces hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Hemos dejado de compartir el evangelio de Cristo. Y teniendo la oportunidad, no lo hemos hecho. Por cobardía, por miedo, no sé. Y no lo hemos hecho. Es pecado si usted y yo no compartimos el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Estamos hablando bajo el tema cómo reconocer el pecado. Y en primer lugar, hemos hablado qué es el pecado. Hemos visto algunos conceptos erróneos y también hemos visto el concepto bíblico de lo que es el pecado. En segundo lugar, quiero que veamos cuál es el origen del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Y el origen del pecado en el mundo fue por la desobediencia de Adán y Eva. Muchas gracias. Romanos 5:12, por favor. Vaya a su Biblia, Romanos 5:12. Búsquelo ahí en su Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cuál es el origen del pecado? El origen del pecado en el mundo fue por la desobediencia de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, el origen del pecado en el mundo estuvo en el huerto del Edén, con la primera pareja que Dios formó. Y quiero leer Génesis capítulo 3, versículo 3. Vaya a su Biblia, concuerda con Romanos. Génesis capítulo 3, versículo 3. Génesis capítulo 3, versículo 3. Estamos hablando de cuál es el origen del pecado. Estoy en el punto número 2. Dice Génesis capítulo 3, versículo 3 al 6. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A partir de ahí, el pecado entró en el mundo. Y a partir de ahí, nosotros necesitamos hoy, por eso, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces, el origen del pecado en el mundo estuvo en Adán y Eva.
y hoy día hasta nosotros. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? ¿Cómo reconocer el pecado? Y en primer lugar hemos hablado de qué es el pecado. Y en segundo lugar, ¿cuál es el origen del pecado? Y en tercer lugar, el punto número 3 es ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? En primer lugar, el pecado nos contamina. Marcos, busque en San Marcos capítulo 7, versículo 15. El pecado nos contamina. Marcos capítulo 7, versículo 15. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? En primer lugar, el pecado nos contamina. Marcos 7:15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y estamos hablando que el pecado nos contamina. ¿Verdad que comernos una comida no nos contamina? Bueno, a no ser que esté descompuesta, ¿verdad? Nos puede afectar. Pero una comida no nos contamina, ¿verdad? Para nada, más bien nos alimenta, ¿cierto? Pero lo que sale de nosotros sí contamina. ¿Ah? ¿Y qué es lo que sale de nosotros muchas veces? ¿Ah? De todo. Lo que sale de nosotros es lo que contamina. Y muchas veces aún hablamos cosas que no debemos hablar. Y eso contamina. Y lo que nosotros hablamos tiene efectos para bien o para mal. Y de hecho la Biblia dice que el poder de la vida está en la lengua. El poder de la vida o la muerte están en nuestra lengua. Por eso nosotros tenemos que hablar palabras de bendición, palabras que cambien vidas. ¿Cuántos hablábamos a Dios? Nosotros somos formadores de vidas. Y entonces estamos hablando que el pecado nos contamina. Y en segundo lugar, el pecado nos esclaviza. Juan 8:34. San Juan 8:34, vaya a su Biblia. El pecado nos contamina. El pecado nos esclaviza, es el segundo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? En primer lugar, el pecado nos contamina. En segundo lugar, el pecado nos esclaviza. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué triste es ser esclavo del pecado. Qué duro es ser esclavo del pecado. Qué duro es servirle al pecado. Por eso estamos diciendo en esta noche que el pecado nos esclaviza. Yo fui muchos años esclavo del pecado. Por lo menos 8 años de mi vida fui esclavo del pecado. Pero en esta noche el Señor está aquí para hacernos libres. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Número 1, el pecado nos contamina. Número 2, el pecado nos esclaviza. Y en tercer lugar, el pecado nos aparta de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice? Vamos a ver, Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado nos aparta de Dios. El pecado hace una barrera entre Dios y el hombre.
El pecado nos aleja de Dios. ¿Cómo se siente cuando pecamos? ¿Qué sucede cuando pecamos? El Espíritu Santo se aparta de nosotros, se contrista, se duele. Es más, uno anda con la cabeza agachada y aunque la gente no se dé cuenta, uno camina con la cabeza agachada. ¿Cierto? Y hay algo que lo señala a uno. Y hay algo que le dice que no está bien. Porque el pecado nos aparta de Dios. Y nos hablan de Dios. Y nosotros no queremos nada con Dios. Porque el pecado nos aparta de Dios. Y si vamos a querer orar, hay algo que sentimos como que la oración no pasa del techo. ¿Cierto, hermanos? Seguramente que algunos están viviendo eso en esta noche. Y por eso Dios ha permitido que traigamos esta palabra para libertarnos en esta noche. Y si hay alguien que está apartado de Dios a causa del pecado, Dios quiere bendecirlo en esta noche. Dios quiere libertarte en esta noche. En cuarto lugar, el pecado causa la muerte. El domingo pasado vimos el ejemplo de Saúl, cómo murió. Se suicidó Saúl, porque el pecado causa la muerte. Romanos 6:23 lo sabemos de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. Y hermanos, escuche esto. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, comprendemos que esta muerte no solo es espiritual, sino también física y eterna. Quiero que lea conmigo Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vaya a su Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, comprendemos que esta muerte no solo es espiritual, sino también física y eterna. Dice Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, lo leo de nuevo, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así es, hermanos, que el pecado entonces causa la muerte. No solo muerte espiritual, sino también física y eterna. Y yo creo que nosotros queremos tener vida eterna en esta noche. Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero vivir con Él por los siglos de los siglos. Y Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Estamos hablando bajo el tema cómo reconocer el pecado. Y en primer lugar, hemos dicho qué es el pecado. En segundo lugar, cuál es el origen del pecado. En tercer lugar,
¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y en cuarto y último lugar, ¿cuál es la solución para el pecado? Porque yo nada haría aquí con decirles a ustedes qué es el pecado si no damos la solución para el pecado. ¿Cuántos bendecimos a Dios? Entonces, la solución para el pecado es arrepentirnos. Escuche, es arrepentirnos, es confesar los pecados. Y un día esto vamos a hablar de la confesión, de cuánto sana confesar los pecados. Y también recibir a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Y si hay alguien esta noche que no ha recibido a Jesús, debe de hacerlo. Porque la solución para el pecado es entregarle la vida a Jesús y que Él sea el dueño y Señor de mi vida. Amén, hermanos. Quiero que vaya a Primera de Juan, capítulo 6, por favor. Perdón, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Yo repito una y otra vez, porque es importante que quede bien guardadito ahí en nuestros corazones. Y hay que machacarlo una y otra vez para que recordemos eso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero el versículo 9 es clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la solución para el pecado es arrepentirnos, es confesar los pecados al Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendecimos a Dios? Efesios capítulo 1, versículo 7. Vaya a la última cita en esta noche. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La versión internacional dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Cuando dice en Él, se refiere a Jesucristo. Se refiere al Señor de señores, al que está aquí en esta noche para bendecirnos. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Jesús es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? No hay nada más, solo la sangre de Jesucristo que puede perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que no tenga un solo pecado? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que no haya cometido pecado? Que Dios nos ayude, hermano. Jesucristo es la solución para el pecado. Voy a hacer un repaso rápidamente. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? ¿Cómo reconocer el pecado? En primer lugar hablamos, ¿qué es el pecado? Vimos algunos conceptos equivocados de lo que era el pecado. Luego vimos el concepto bíblico de lo que era el pecado. El segundo punto era, ¿cuál es el origen del pecado? Y vimos que el origen del pecado en el mundo
vino por Adán y Eva. Tercero, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, el pecado nos contamina, el pecado nos esclaviza, el pecado nos aparta de Dios, el pecado causa la muerte. Y en cuarto lugar, vimos cuál es la solución para el pecado. Y la solución para el pecado es Jesucristo. Es arrepentirnos y es confesar los pecados. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Hago dos preguntas y voy cerrando. ¿En cuáles aspectos de su vida cree usted que tiene pecado? Repito la pregunta. ¿En cuáles aspectos de su vida cree usted que tiene pecado? No tiene que decirlo. Segunda pregunta. ¿Qué cree usted que debe hacer con sus pecados? ¿Qué cree usted que debe de hacer con sus pecados? Quiero cerrar con una reflexión esta noche. Por favor, su atención. Se llama rechazó su única oportunidad. Rechazó su única oportunidad. Hace muchos años, en los Estados Unidos, aún se castigaba con la horca a reos condenados con la pena de muerte. Un joven fue sentenciado por homicidio culposo. Antes de que se ejecutara la sentencia, se le solicitó al gobernador a que cambiara la sentencia a cadena perpetua, pero no hubo resultado. Tras eso, los padres del joven se presentaron en persona ante el gobernador e hincados o arrodillados delante de él, le rogaron que al menos visitara a su hijo. El gobernador accedió y fue sin previo aviso. Cuando el joven vio a un hombre que se acercaba, pensó: ahí viene algún predicador a tratar de asustarme con su palabrería, y yo no quiero verlo. El gobernador se acercó a la celda y le saludó: buenos días, Jaime. En vez de contestar, el joven le dio la espalda y se alejó hasta el rincón de la celda. Sus amigos me han hablado de ti y yo he venido a verte, continuó el gobernador. Hoy no quiero hablar con nadie, respondió Jaime. Pero si supiera lo importante que es mi mensaje, estoy seguro de que me escucharías. Ya le dije que no quiero hablar con nadie. Sería mejor que se marchare y me dejara en paz. Bueno, lo siento mucho. Buen día, caballero, dijo el gobernador. Poco después el carcelero se acercó a la funesta celda y preguntó: bueno, Jaime, ¿qué tal te fue con el gobernador? ¿Qué? ¿Cuál gobernador?, dice Jaime. ¿Cuál gobernador?, exclamó el joven. Sí, el señor Nash vino a verte. ¿Acaso no lo vistes? No me diga que ese hombre con cara de predicador era el gobernador Nash. Sí, respondió el carcelero. Él vino a ver si pudiera hacer algo por ti. No puede ser, no puede ser, no puede ser, exclamó el joven. He sido un tonto. Su intención era ayudarme y yo no lo dejé. El joven cayó en la desesperación
pero no pudo evitar la horca. Al último momento, mientras le colocaban la capucha negra, se le escuchó decir, su intención era ayudarme y yo lo rechacé. ¿Cuántas veces te han hablado de Jesús? ¿Cuántas veces te han hablado de Cristo? ¿Cuántas veces te han hablado del arrepentimiento y le has dado la espalda a Dios? Este joven rechazó su única oportunidad. Quizás esta noche sea tu única oportunidad. Y aquí no estoy hablando si es para los nuevos o los viejos. Todos de alguna manera hemos cometido pecados. Y a veces nos creemos tan religiosos, tan espirituales que decimos, eso es para fulano de tal. Eso no es para mí. Esta palabra esta noche es para ti y para mí. Miren, hermanos, yo desprecié al Señor muchas veces. Le di la espalda al Señor muchas veces. Muchas veces lo rechacé. Y dije, igual que este joven, no quiero que me hablen del Señor. Y yo cuando veía a mi tío Julián que venía en Santa Rosa por una acera, yo me hacía al otro lado de la acera para que no me hablara de Jesús. Porque lo primero que me iba a decir, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Yo llegué a no querer hablar con nadie que fuera cristiano. Esta noche, hoy tenemos una oportunidad de arrepentirnos. Hoy tenemos una oportunidad de decirle sí a Cristo. Y quizás sea tu última oportunidad. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche. El Espíritu Santo está aquí. Y el Señor nos ha venido motivando a que hablemos de estos temas. Porque Él quiere una iglesia limpia, pura y sin mancha. Si en esta noche hay personas entre nosotros que no le han entregado su vida a Jesús, esta es la noche. El hecho que papá y mamá sean cristianos no te da seguridad a ti, es algo personal. Es muy personal el encuentro con Jesús. Si en esta noche alguien aquí debe de reconciliarse con el Señor, si cree que usted no está bien con el Señor, si le tocara que partir, esta es la noche que usted debe decirle al Señor, hoy me reconcilio contigo. Hoy te entrego mi vida. Y si hay personas aquí que sienten que han pecado, el Espíritu de Dios está aquí. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Quizás sea tu única oportunidad. Señor, en esta noche quiero agradecerte. Quiero darte gracias, Señor, por esta palabra, Padre, que tú nos has regalado en esta noche. Una palabra sencilla, pero que penetra hasta partir el alma. Señor, yo sé que a veces nos duele, pero en esta noche estamos aquí para reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Estamos aquí, Señor, delante de ti, para reconocer que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador y Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.